Bueno, y ahora vamos a ver una última parte de hipérbola, ¿no? Ustedes saben que hasta ahora hemos estudiado, ¿no es cierto?, una hipérbola donde las dimensiones del semidiámetro verdadero y el semidiámetro ficticio podían tener cualquier valor. Pero acá en la hipérbola pueden tener igual valor. ¿Qué pasa si A es igual a B? Es decir, ¿qué pasa si el semidiámetro verdadero es igual al semidiámetro ficticio? La ecuación canónica de la hipérbola me quedaría de esta manera, estos denominadores me quedarían iguales. Entonces, en este caso, el eje focal estaría en el eje de las X, porque este es el término positivo. Así, ¿no es cierto?, el eje focal estaría en el eje de las Y. Lo puedo escribir así, o también, ¿no es cierto?, de esta manera, a la ecuación canónica de la hipérbola. Y esta hipérbola, ¿no es cierto?, cuando A es igual a B, se llama hipérbola equilátera. Esta otra, ¿no es cierto?, se puede escribir también así. Ahora, las asíntotas, ¿no es cierto?, en este caso, en el caso de una hipérbola equilátera, tienen esta ecuación, y es igual a más o menos X. Porque la pendiente vale 1. Recordemos que la pendiente de las asíntotas es B sobre A. Como en este caso es A sobre A, me queda 1. Entonces las asíntotas tienen esta forma de ecuación. Y la ecuación ordinaria me quedaría de esta forma o de esta. Y la general, si yo desarrollo, por ejemplo, esta, ¿no?, de acuerdo a lo que tengo acá escrito, me queda así, un término en x al cuadrado, en y cuadrado, en x lineal, en y lineal y un término constante. Pero ¿qué pasa? Los coeficientes A y C, es decir, el coeficiente de x al cuadrado y de y al cuadrado son iguales. La característica que tiene para que sea una hipérbola equilátera es que son igual valor, pero tienen distinto signo. Igual valor, distinto signo. Entonces, nos podemos confundir la ecuación general de una hipérbola equilátera con la ecuación general de una circunferencia. Recordemos, la ecuación de la circunferencia, el término en x cuadrado y en y al cuadrado tienen coeficientes de igual valor y de igual signo. La hipérbola equilátera, esos coeficientes son de igual valor, pero distinto signo. ¿Está? Esto que escribí acá me quedaría mejor si yo pongo así. A puede ser más o menos. Y esto que sería C, que toma el mismo valor que A, podría ser menos o más. Si este es positivo, este es negativo, y si este es negativo, este es positivo. Entonces, no confundir una hipérbola equilátera con una circunferencia. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. El primero que vamos a ver sería determinar la ecuación de la hipérbola de centro en el origen de coordenadas. Su eje focal coincide con el eje de ordenadas, y un foco es f de coordenadas 0, 5, y la excentricidad es igual a 3. Esos son los datos que tengo. Entonces, yo digo, ¿por dónde empiezo? De hecho, ¿no es cierto?, hay datos que me dan que yo puedo orientarme cómo será, qué ecuación tengo que considerar. Dice que
el centro coincide con el origen, origen de coordenadas. Entonces tengo una ecuación canónica. Después dice, el eje focal coincide con el eje de ordenadas. Entonces el término en i al cuadrado es positivo y el otro es el negativo. Entonces eso quiere decir que voy a tener una ecuación de este tipo. Después, ¿qué más me dice? Que el foco tiene estas coordenadas. Entonces lo dibujo. Este es el origen y el foco es 0, 5. Ahí está el foco. Entonces, ¿qué más? Dice que la excentricidad es 3. Entonces, ¿qué hago? La excentricidad es C sobre A. Eso es igual a 3. Pero resulta que yo sé que C es la distancia desde el centro de la hipérbola y el foco, es decir, es esta distancia. Entonces puedo sacar que C es 5. Entonces me queda la excentricidad que vale 3 es igual a C sobre A, pero C vale 5, entonces de acá despejo el valor de A y me queda que A es igual a 5 tercios. ¿Está? Entonces, ¿qué sé yo del triangulito que me relaciona A, B y C? Que la hipotenusa es 5 y que A es 5 tercios y puedo obtener el valor de B. Yo sé que C al cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. Entonces, me queda que 25 menos 25 noveno es igual a B cuadrado. Y eso me queda 200 noveno. B cuadrado 200 noveno. Entonces, la ecuación pedida es esta. I cuadrado es el término positivo sobre, sería A cuadrado, que es 25 novenos, menos X cuadrado sobre 200 novenos es igual a 1. Entonces, esta es la ecuación pedida. Bien, el siguiente ejercicio dice, hallar la ecuación de la hipérbola equilátera que pasa por el punto P de coordenadas 3 menos 1 y cuyos ejes coinciden con los coordenados cartesianos. Entonces, si los ejes coinciden con los ejes coordenados cartesianos, el origen coincide con el centro coincide con el origen de coordenadas. Bien, entonces voy a tener una hipérbola, bueno, que puede ser, no me dice nada del eje focal, no tengo de dónde sacar datos. Entonces, es una hipérbola equilátera. Entonces yo puedo considerar así, miren, esta x cuadrado menos y cuadrado igual a a cuadrado. Esta. O también puedo considerar esta. Y cuadrado menos x cuadrado es igual a cuadrado. Entonces, si pasa por el punto P de coordenadas 3, 1, esta ecuación, vamos a empezar a verificar por esta, ¿no? El punto, las coordenadas del punto satisfacen esta ecuación, entonces me queda 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a cuadrado. Entonces 9 menos 1 es igual a cuadrado, es decir, a cuadrado vale 8. Entonces la ecuación, ¿no es cierto?, me quedaría de esta manera. O bien x cuadrado menos y cuadrado es igual a 8. Así o así. Después probamos la otra forma, que el eje focal coincida con el eje de ordenadas. Entonces me queda y cuadrado menos x cuadrado es igual a cuadrado. Entonces
la ordenada del punto, vamos a decir, si pasa por el punto P, satisface, ¿no es cierto?, esta ecuación. Entonces me quedaría menos 1 al cuadrado es 1. Después menos 3 al cuadrado es igual a cuadrado. Entonces me queda que menos 8 es igual a cuadrado. Y eso no se puede dar. Entonces se desecha esta ecuación y la ecuación correcta es esta o esta. Porque ningún número elevado al cuadrado es negativo. Bien, entonces por eso opto por esta ecuación y se desecha esta. Quiere decir que 3 menos 1 pasa, sería el punto P, entonces me quedaría que A y B vale el cuadrado de A es 8, entonces sería 2 y pico, casi 3, y estaría así la parábola. Lo mismo para el otro lado. A es raíz de 8 y B también, ¿no? Y tendría esa posición. El ejercicio 3 dice: determinar la ecuación de la hipérbola de vértices menos 2, 0 y menos 2, 16, siendo uno de sus focos menos 2, 18. Hallar la ecuación de las asíntotas. Bueno, entonces, tengo como dato los vértices, es decir, ejes coordenados, este es el origen. Entonces marco menos 2, este punto, menos 2, 0 es un vértice. Acá tengo un vértice. Y el otro es menos 2, 16, es decir, está por acá. Este sería A', por ejemplo, A o A', lo que sea. Quiere decir que A', esto es acá. Quiere decir que esto es el diámetro verdadero, es decir, es paralelo al eje de ordenadas. Y su centro está en la mitad de A y del segmento A'. Entonces, si esto es 0 y esto es 16, acá, el centro, ¿no es cierto?, va a estar en la mitad de este segmento, que es menos 2, 8. Entonces, ese es el centro. El centro es menos 2, 8. Bien, entonces ya tengo las coordenadas del centro. Me falta saber cuánto vale A y cuánto vale B. Pero ¿qué pasa? Yo de acá puedo sacar las coordenadas, el semidiámetro verdadero, es decir, qué medida tiene este segmento, qué longitud tiene este segmento o este segmento. Tiene 8 unidades de medida, entonces A vale 8. Entonces ya vemos que es una ecuación ordinaria. Obtuve las coordenadas del centro, obtuve el semidiámetro verdadero y me faltaría hallar el semidiámetro ficticio. Pero resulta que yo sé que uno de los focos es menos 2, 18. Es decir, este punto es un foco, Entonces, quiere decir que la distancia, semidistancia focal, C, es
mide 9. ¿Por qué? Porque la distancia del centro hasta este foco, si del centro hasta un vértice es 8, ¿no es cierto? La distancia del centro al foco es 10. Entonces C vale 10. Ahí tengo esos dos datos. Entonces conozco C y A. Entonces por la relación entre A, B y C puedo obtener el valor de B, es decir, el semidiámetro ficticio. Entonces digo, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. C cuadrado es 100, es igual a 64 más B cuadrado. 100 menos 64 es igual a B cuadrado. Entonces B cuadrado es igual a 36. B es igual a 6. Entonces ya tengo, la ecuación ya la tengo, porque me quedaría, el término positivo es el término en I, porque los focos son paralelos al eje de ordenadas. Entonces me queda I menos K, menos 8 al cuadrado sobre A cuadrado, que es 8 al cuadrado, 64. Menos X menos 2, es decir, X más 2, todo al cuadrado, sobre B al cuadrado, que es 36, igual a 1. Entonces, esta es la ecuación de la hipérbola. Entonces me pide ahora hallar las ecuaciones de las asíntotas. Entonces yo sé que la pendiente, es decir, las asíntotas pasan por el centro y son tangentes a las, si acá hay un vértice y acá hay otro vértice, la elipse, la hipérbola tiene esta posición. Entonces, las asíntotas serían así y así. Entonces, pasan por el punto, por el centro de la hipérbola, y la pendiente sería, por ejemplo, la pendiente de esta recta. Entonces acá se me invierten los papeles, porque este es el eje X, esta es una asíntota. Entonces yo tengo que ver esta longitud, ¿cuánto vale? Desde C a A, es decir, es el valor 8, y desde C a B es el valor 6. Entonces, ese es el ángulo de inclinación de la recta. La tangente de alfa es igual a 8 sextos y esa es la pendiente de las asíntotas. Es decir, M es igual a más o menos 8 sextos. Esta tiene pendiente positiva y esta otra negativa. Entonces, las asíntotas son dos rectas que tienen esta pendiente y pasan por este punto. Entonces lo hallo. Y menos 8 es igual a 8 sextos por X más 2. Esa es una, es esta. Entonces trabajo todo y me queda que la ecuación de la primera asíntota es Y es igual a 4 tercios de X más 32 tercios. Y después la otra, la que tiene pendiente negativa, esta, pasa por el mismo punto, y menos 8 es igual a menos 8 sextos por X más 2. Y es igual a menos 8 sextos menos 16 sextos más 8. Trabajo y me queda que la ecuación de la asíntota con pendiente negativa es igual a es igual a menos 4 tercios de X más 16 tercios. Acá tengo las ecuaciones de las dos asíntotas. Y vamos a ver un cuarto ejercicio para que ustedes puedan comprobar
que nosotros hemos hablado de las cónicas degeneradas, ¿no es cierto? Son aquellas que se generan cuando el plano pasa por el vértice de la superficie cónica circular. Entonces, fíjense, yo tengo esta ecuación y pido que la grafiquen. Esta es una ecuación general de segundo grado con dos variables, es decir, es la que responde a la forma de la ecuación de las cónicas. Aparentemente yo analizo los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado y son de distinto valor y distinto signo, entonces yo digo, puede ser una hipérbola. Entonces voy a ver si puedo graficar o puedo pasarla a la forma ordinaria. Entonces, ¿se acuerdan lo que hacíamos? En todos los casos, con todas las cónicas, agrupábamos los términos que tenían x, este y este. Después los que tenían y, no tiene x, no tiene un término en y lineal. Y al término constante lo paso al segundo miembro. Bien, entonces, ¿qué hago? Con estos dos lo completo para que sea el desarrollo del cuadrado de un binomio. Entonces yo digo, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Y tengo que agregarle el cuadrado del segundo. Entonces yo digo, 2 es igual a 2 veces el segundo. Entonces el segundo vale 1. Es decir, yo digo, 2b es igual a 2. b es igual a 1. 2b es igual a 2, b es igual a 1. Entonces agrego 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Que me queda 1. Y después esto me va a quedar igual, menos 4y cuadrado. Si agregué 1 en el primer miembro, agrego 1 en el segundo miembro. Y me queda esto. Todo esto es el desarrollo del cuadrado de un binomio, que lo puedo expresar así. Igual a 0. Primer problema, esto. Entonces, ¿qué digo? Esto no es una hipérbola verdadera, porque para que me quede ecuación ordinaria, acá tiene que tener un valor distinto de 0. Pero si yo observo bien, acá tengo un término, otro término. Este está elevado al cuadrado y este también. Y esto tengo un signo menos. Entonces digo, esto es una diferencia de cuadrado. Esto y esto. Es una diferencia de cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Esto, si yo tengo así, a cuadrado menos b cuadrado, esto lo puedo escribir así, a menos b por a más b. Así. Entonces, lo expreso de esa manera. Escribo x menos 1, ¿no es cierto? Menos, es decir, sin al cuadrado, ¿no es cierto? Sin ser, lo pongo elevado a la primera potencia, lineal. Me queda x menos 1 menos, y esto es el cuadrado de 2y. Entonces me queda x menos 1 menos 2y. Esto lo pongo dentro de corchetes y que es por, y acá pongo x menos 1 más 2y igual a 0. Entonces, fíjensenos que si yo quiero seguir viendo de qué se trata, si yo despejo uno de estos factores, supongamos que despejo lo paso al segundo miembro, entonces me queda esto igual a 0, porque esto es 0 dividido esto 0. Me queda esto, saco el paréntesis y me queda x menos 1 menos 2y igual a 0. ¿Y qué es esto? La ecuación de una recta.
Ahora, si yo paso esto al segundo miembro, me queda esto igualado a 0. X menos 1 más 2y igual a 0. Y esto es la ecuación de otra recta. Si yo expreso estas dos rectas en forma explícita, así me va a quedar esta y así me queda esta. Y si yo las grafico, son estas dos rectas. Dos rectas concurrentes en un punto. ¿Qué quiere decir? Esta es la ecuación de una hipérbola degenerada o reducible. Hipérbola degenerada. Bien, lo mismo les puede ocurrir con cualquiera de las otras cónicas. Es decir, lo que yo pude graficar de esta ecuación es que se trata de estas dos rectas.